Bienvenidos una vez más a este su programa La Búsqueda. Vamos en búsqueda del amor de Dios, en búsqueda de testimonios. Y este día está aquí conmigo, me acompaña Nadia Gómez. Bienvenida, Nadia. Gracias, Tony. Nadia ha estado conmigo en el Ministerio Beersheba, donde cantamos hace más de 15 años, y dentro de poco vamos a celebrar un concierto dándole gracias a Dios por los 25 años de Beersheba. Pero hoy tenemos a Nadia aquí no para cantar, sino que la tenemos para su testimonio en Medjugorje. Estamos en el mes de Nuestra Madre Santísima y vamos a estar compartiendo diferentes testimonios de personas que han ido a Medjugorje, ese lugar donde yo siempre he dicho, ahí es donde vive Nuestra Madre Santísima. La Virgen María, la Gospa le dicen allá en Medjugorje. Así que vamos a iniciar este programa encomendándonos a Nuestra Madre Santísima y lo haremos en latín. Decimos juntos: Ave María, gracias plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Bienvenidos una vez más y vamos a entrarle ya a este testimonio porque no queremos que el tiempo nos vaya a comer. Nadia, ¿cómo fue ese llamado de la Gospa para ir allá a Medjugorje? Contanos. Bueno, mira, para comentarte, yo había escuchado que algunas personas habían viajado a Medjugorje y quieras o no, generó en mí una expectativa, ¿verdad? Yo siempre quería saber más y más sobre Medjugorje, pero nunca me imaginé que algún día yo iba a poder estar allá. Yo tampoco. Resulta que esta fue una invitación un poco tan de improviso, ¿verdad? Ya se sabía que iba a haber un retiro en el que tú y mi madrina iban a estar en la alabanza. Yo estaba muy feliz porque ustedes iban a poder estar en esa misión, pero fue casi a 2 semanas antes de que fuera el evento que recibí una llamada tempranito en la madrugada después de llevar a mi hijo al colegio, y era Leo y Elenita desde Europa y me decían: Nadia, ayer escuchamos tu testimonio, que justamente el testimonio que había compartido el día anterior era en relación a la Virgen María, ¿verdad? Y créeme, me decía Elenita, que yo me sentí muy identificada contigo. En ese testimonio brevemente yo comentaba que yo nací en una familia cristiana evangélica practicante. Mi padre siempre católico, pero mi madre cristiana evangélica. Y entonces comentaba yo cómo había sido ese encontrarme con la Virgen María justamente en la Basílica de Guadalupe, en México. Y que cuando yo, sin saber nada de la Madre Santísima, me paro frente al manto con 10 años de edad, empecé a llorar, a llorar, a llorar, y de esa manera reconocí que yo estaba verdaderamente frente a ella, que lo que yo estaba viendo era realmente el milagro, ¿verdad? O sea, ¿qué fue tu primera experiencia con la Virgen María? Esa fue mi primera experiencia. Vaya lugar. Sí, yo no la conocía, yo desconocía totalmente quién era la madre. Y bueno, en ese testimonio mencionaba parte de esto, y me dice ella: estuvimos orando toda la noche. O sea, te imaginas que fue algo de un día para otro, y la madre quiere que tú estés también en el retiro de Medjugorje. Yo me quedé callada, ¿verdad? Sorprendida de lo que ellos me estaban diciendo. Y me dice: Nadia, incluso, ¿verdad?, vende pupusas o yo no sé qué hacer para poder recaudar fondos y poder comprar pues mis boletos de avión. Recuerdo eso como algo muy alegre. Llego yo a mi casa y le digo a mi padre: papi, me han invitado a Medjugorje. Y me dice él: vas a ir a Medjugorje. Y me sentí tan segura que sin ni siquiera tener nada, era como si ya la Virgen me estaba anticipando que yo iba a estar allá. Quise empezar a averiguar, pero lo primero que hice fue contactarme con mi madrina Lauri, que ella ya había ido algunas veces y justamente pues conocía más que yo de esto. Ustedes dos ya tenían su itinerario comprado, y entonces ella me ayudó. Habló con una hermana muy querida por nosotros, nuestra hermana en Cristo, y María, Florcita,
Y recuerdo que le dijo, Flor, mira, estamos tratando de llevar a Nadia a Medjugorje y tal vez con algunas mías que tú tengas pudiéramos comprar un boleto y ya se hace menos el costo de lo que yo tenía que poner. Fuimos a la aerolínea para ver cómo estaban las rutas y todo, y resulta que las mías que tenía Florcita alcanzaron para todos los boletos de ida y todos los boletos de regreso. Increíble. O sea que salimos de ese lugar con los boletos comprados y más seguros todavía, ¿verdad?, de que el proyecto de la madre se iba a realizar. Yo recuerdo que yo le dije a Leo y a Elenita, yo dispongo todo mi ser, mi corazón, y espero yo que ella abra los caminos para que eso se pueda realizar, y sin duda alguna que así fue. Así fue. Sí. Y yo recuerdo perfectamente cuando vos nos dijiste, hermano, madrina, Tony, voy con usted a Medjugorje. Sí. Fue una gran emoción porque la verdad, como dice Nadia, nosotros habíamos escuchado hablar de Medjugorje, tal vez usted también ha escuchado hablar de Medjugorje, tal vez lo ha visto en algún video de YouTube o testimonio, pero es increíble lo que ahí pasa, ¿verdad, Nadia? ¿Qué te pasó a vos cuando llegaste a Medjugorje? Mira, realmente cuando yo entré al pueblo en sí, ¿verdad? Algo que a mí realmente no se me olvida es que yo sentí un olor a rosas intenso. Sí. Yo buscaba cuál era el arbusto que tuviera florcitas que pudieran oler, porque a mí siempre me ha encantado buscar los arbolitos que tienen olor, pero yo no lograba ver ninguno. Otra cosa que a mí me impresionó al entrar fue ver que en cada casa había una virgen fuera de la casa. Generalmente nosotros tenemos dentro de nuestros hogares un altar, pero me encantó mucho ver eso, ¿verdad? Pues poco a poco empezar a ver la dinámica del lugar, cómo gente se movía, ¿verdad? Caminábamos hacia el templo, regresábamos hacia donde nos alojábamos, empezar a entender la dinámica. Y fuimos a rezar justamente donde tú mencionas que tú hiciste una oración a la Virgen, y recuerdo haber hecho un rosario ahí con varias amigas y haber sentido realmente una dicha, una plenitud, una confianza total de que el Señor y la Virgen toman el control de todas las situaciones. Recuerdo que el lugar donde yo verdaderamente me quebranté cuando recién conocí, ¿verdad?, Medjugorje, fue el Cristo. El Cristo que está justamente atrás o a un lado, ¿verdad?, de la parroquia, del que emana una gotita y que muchos con fe confiamos que esa gotita nos sana, nos limpia. Pues yo simplemente iba caminando, ni siquiera sabía que Él estaba ahí, y cuando lo voy viendo empecé a llorar de la misma manera como te digo que me sucedió en México, y a llorar grandemente. Y yo dije, ¿por qué siento esta emoción? Y sin duda sé que también reconocí que es un milagro del que muchas personas a veces pueden dudar, pero reconocí que era un milagro realmente, y que Dios sigue pendiente de nosotros y nos está sanando de muchas cosas que a veces ni nos enteramos, qué enfermedades podemos tener. Pero mira, Tony, fue una experiencia tan maravillosa. Ya cuando empezamos nosotros nuestra participación dentro del retiro, recuerdo totalmente que cuando llegué a la casa de retiro te vi a ti cargando maletas. Y yo sabiendo que tú tenías una operación en tu codo, yo te dije, Tony, tu brazo, tenés cuidado, no cargues cosas. No tuvimos mucho tiempo para hablar porque estábamos ya dentro de la actividad, pero realmente con solo verte, para mí ya fue un testimonio grande de ver que tu brazo estaba en las mejores condiciones para poder dar nosotros el servicio. Se estaba recuperando ya. Bien, me ayudó. Sí, eso fue cuando llegamos a esa casa, San José se llamaba la casa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? San José. Cuando llegamos a esta casa, yo creo que nunca más los hermanos han ido a esa casa, porque creo que solo fue esa primera vez que nosotros fuimos a Medjugorje y luego se pasaron a otra casa de retiro.
Pero en esa casa de retiro habían bastantes detalles alrededor. Sí, totalmente, sí. Yo lo noté desde que entré, ¿verdad? Había muchos cuadros, imágenes religiosos que hablaban por sí solos, ¿verdad? De hecho, pues yo soy salesiana y ver a Don Bosco, ver a María Auxiliadora en ese lugar, a mí me habló mucho, mucho, mucho. Y quieras o no, eso también visualmente llenó nuestro corazón. Estaba la Virgen Niña. La Virgen Niña la teníamos nosotros en el templo, que fue algo para mí también como novedoso. Como te digo, yo conozco de la Virgen muy poco, pero sí la he sentido. Y sí sé que es nuestra Madre Fiel, que está en todo momento con nosotros. La imagen también de la Virgen que estaba al fondo de la parroquia, cargando a su hijo, como presentándolo, fue para mí muy significativo. Los crucifijos, es que eran cantidades de pequeños detalles, pero que realmente llenaron, ¿verdad?, nuestra necesidad espiritual. Ver todas esas cosas fueron también un complemento. Sí, en ese tiempo, yo me voy a adelantar porque después de este testimonio también nadie va a estar nuevamente por segunda vez en este programa, o la vez que quiera, pero va a estar con su esposo, Francisco Rivera. Y recuerdo que en ese tiempo ustedes estaban pasando una situación bien difícil. Sí, bueno, comentarles, hermanos, que cuando yo viajo a Medjugorje tenía un bebecito de 8 meses de vida y yo estaba muy preocupada de dejarlo porque él había necesitado muchas atenciones de mi parte, ir todos los días a terapias, fisioterapias, etcétera, y entonces era uno de mis mayores temores. Sin embargo, mis padres pues se hicieron cargo, ¿verdad?, de estas responsabilidades, y otra de las cargas que yo llevaba de verdad era mi matrimonio. Con mi esposo teníamos ya, si no me equivoco, como 10 años de casados y habíamos sufrido desde el primer mes de habernos casado sacramentalmente una lucha espiritual constante, porque lastimosamente pues mi esposo se vio envuelto en los vicios, en las drogas y en el alcohol, y eso realmente había provocado una separación nuestra como matrimonio y como familia. Pero yo, que confío tanto en el Señor y en la intercesión de nuestra Madre Santísima, sabía que había una oportunidad, que esto no se podía quedar así. Yo seguí insistiendo. De hecho, Tony, ahorita siento en mi corazón comentar que en una visita anterior que hizo mi madrina Lauri a Medjugorje, yo hice una cartita, ya ves las famosas cartitas que le enviamos a nuestra madre, y yo ahí detallé muchas cosas, hasta persona por persona, y lo que yo le pedía a mi madre. Y recuerdo que una de esas cosas era que yo tenía el deseo de ser madre nuevamente, pero que no lo quería hacer porque fuera algo, un deseo mío humano, porque podían haber cosas médicas que podrían afectarme tanto a mí, la vida o la de mi hijo. Yo ya había perdido un bebé 2 años atrás. Y entonces yo le puse, si esto es un deseo de tu corazón, pues yo te pido que intercedas por esta intención. Y este es el bebé que les estoy comentando que ya había nacido. Y otra de las intenciones justamente era la restauración del matrimonio. Pero durante todo este proceso duro de matrimonio yo comprendí que por más que yo quisiera con mis fuerzas sacar a mi esposo de donde él estaba, yo no iba a poder hacer nada. Y que yo tenía simplemente que devolvérselo al Señor, o sea, arrancarlo del corazón con aquella dureza, ¿verdad? Cuesta. Cuando nosotros amamos a alguien, pues lo queremos tener siempre cerca. Y entonces yo tuve que soltarlo y yo dije, Señor, yo ya no puedo más, ahora haz tú. Y saber que siempre que han habido momentos marianos
Sí. yo me he deshecho, no sé cómo decirte, es como si ella me moldeara de una manera tal que saca toda la esencia mía. Y hay una canción que siempre a ambos nos ha gustado mucho, que es la de Jesse, de Mara, Rosa Fiel, y que dice: madre, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu hijo amado. Y entonces yo confiaba mucho en que era posible que la intercesión de nuestra madre hiciera un cambio en la vida de mi esposo, de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Sí. Y esa fue quizás la intención más grande que yo llevaba a Medjugorje. Y siempre la tenía en mi mente, o sea, subíamos al monte y yo llevaba esa intención. Fuimos al cenáculo, que es un lugar de rehabilitación para adictos, y yo decía: ay, como me encantaría que mi esposo se viniera a este lugar, estuviera aquí. Yo averigüé, ¿verdad?, cómo era. Cualquier lugar donde nosotros estábamos, yo tenía esa intención en mi cabeza. Y cuando yo podía, escribía, ¿verdad? Ahorita estamos en la casa de retiro, o algún saludo. Recuerdo que una respuesta de uno de esos mensajes que recibí de mi esposo fue: mira, preguntarle a la Virgen qué me quiere decir. Y yo me extrañé, ¿verdad? Porque yo dije: ¿cómo? ¿Qué te quiere decir? Es que soñé con ella. Y yo estaba en Medjugorje en ese momento. Soñé con ella y me describió lo que él había soñado. Y hasta le mandé una foto de la casa de retiro, una gruta que estaba afuera de la casa de retiro, muy linda, y le dije: me parece que lo que me estás comentando es como ella. Y bueno, la cuestión es que yo le dije: no sé qué te quiere decir la madre, pero pregúntaselo tú, porque pues yo nunca he soñado con ella, y para que tú hayas soñado con ella, algo está pasando, ¿verdad? Sí. Fuimos, ¿te acuerdas? Subimos en Krishevak, y ya arriba está también una cruz, Sí, donde hay una astilla de la cruz del Calvario. Sí. Recuerdo que cuando yo me acerqué ahí, sentí la fuerza de verdad del Señor presente en ese lugar, y puse mi intención en esa cruz y le pedí por mi esposo, sin imaginarme, ¿verdad?, que a partir de ahí, que eso fue en el año 2018, la madre empezó a hacer su obra intercesora en mi esposo. Y fue así que en el año 2020, si no me equivoco, mi esposo decide ingresar a un hogar de rehabilitación, de reeducación, el hogar CREA, aquí en El Salvador, que lleva por nombre María Auxiliadora. Y tanto él como yo somos exalumnos salesianos, y la Virgen María Auxiliadora, pues, para nosotros fue una confirmación de que él estaba en el lugar donde tenía que estar. Estando en ese lugar, en la entrada del hogar, hay una Virgen, justamente en la entrada. Y resulta que esa es la Virgen que mi esposo soñó cuando yo estaba en Medjugorje, y cuando él me decía: ¿qué me querrá decir la Virgen? Y entonces con los años nosotros interpretamos y entendimos que lo que ella quería era que él llegara a ese lugar, porque en el sueño él veía a la Virgen, y como si él estuviera haciendo pasar a muchas personas a que la veneraran o la vieran. Y entonces que ella quería que él llegara a ese lugar para precisamente sanar, ¿verdad?, liberarse, y que se convirtiera en un apóstol más de su amor, lo que ella quiere para todos nosotros. Increíble. Sí. Vamos a hacer ese testimonio, porque hay mucha más historia ahí que contar, todo lo que sufrieron, la versión de Fran también, que estuvo increíble como Fran estuvo atrapado por los vicios, que hace poco que yo saqué en el canal de La Búsqueda, en este programa, saqué el testimonio que cuando yo me fracturé, Fran me escribe hace poquito en el Facebook y me dice: hermano, no tenía en mis archivos ese acontecimiento tuyo. Sí. Porque fue el tiempo que Fran estaba ausente, totalmente atrapado. Así es.
increíble, porque me imagino que ustedes pueden tener personas que están en la adicción, personas que tal vez usted diga, ya este es mi hijo, esta es mi esposa, este es mi esposo, ya no va a salir de ahí. Pero nosotros le podemos decir de que por medio de nuestra Madre Santísima, de la intercesión de nuestra Madre, no necesita ir hasta allá en Medjugorje. Bendito sea Dios de que nosotros tuvimos esa oportunidad. Si usted puede ir, pues le recomendamos que vaya, porque es un lugar, es un pueblecito, ¿verdad? Es un pueblecito pequeñito, atracción así turística no tiene como tal, pero desde que usted va llegando, va entrando a ese pueblo, se siente un ambiente, una presencia, como decías tú, hasta en los Montes de Rosas. Yo no lo sentí, pero mucha gente sí han sentido el aroma a rosas y no hay rosas en el lugar. Entonces, usted puede acudir a nuestra Madre, así como lo hiciste tú. Y ahí está el Manuel, ¿verdad? Ahí está nuestro bebé, Manuel, 8 años, 8 años. También algo que recuerdo mucho, Tony, que me encantó de estar allá, es como sentirnos un solo pueblo. Ves que habemos muchas personas de diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, y todos rezando juntos el Santo Rosario al mismo tiempo, cada uno en su lengua natal, pero todos entendiendo el mismo lenguaje de la iglesia prácticamente. O sea, realmente se siente bien ecuménico el lugar y te sientes como respaldado, rodeado. Yo tenía la gran inquietud, ¿qué se sentirá estar en una de las apariciones? ¿Verdad? ¿Qué sentirá uno? Y yo recuerdo que yo estaba orando el rosario con mucha fe, cuando justamente tuvimos el privilegio de poder estar en una de las apariciones a Mirjana, ¿verdad? Y cuando ella está recibiendo en ese momento la aparición, yo sentí como si el Espíritu Santo se hubiera posado sobre mí. Y ahí entendí que realmente la Virgen, que es la llena de gracia, llena del Espíritu Santo, llena de Dios, me hacía sentirla por medio de la acción del Espíritu Santo sobre mi vida, como cuando tú invocas al Espíritu Santo. Y yo dije, qué hermosa la presencia de la Madre. Y un silencio en aquel lugar, un silencio después de haber estado todos rezando con voz alta, ¿verdad? El rosario, cantando y esperando ese momento. Sí. Un silencio total en respeto y esperando el mensaje que nuestra Madre nos quería compartir. Tuvimos el privilegio de estar en otra aparición, donde también pudimos participar del rosario, y fue algo pues maravilloso. Maravilloso, sí. Hasta cantamos, ella nos pidió, la vidente María, ¿verdad? Sí, María. Nos pidió que cantáramos una alabanza en español, porque como dice Nadia, habían personas de diferentes países y unos cantaron en inglés, otros cantaron en italiano, y ella nos pidió que cantáramos una alabanza para finalizar el rosario en español. Fue una experiencia increíble, ¿verdad? Increíble. Podríamos seguir hablando mucho más de Medjugorje, pero yo me quedo con eso, incluso vamos a tener otro testimonio de la madrina de Nadia, que es Lauri, y ahí Lauri también cuenta acerca de cómo la Virgen conspira para que uno vaya allá. Cuando ya usted se le meten las ganas de ir a Medjugorje, porque imagínate lo que pasó con vos, es que de repente ya aquí está su boleto, ya haga su maleta que se va. Y así fue. Oye, todo se va dando de una forma bien bonita, como lo hace ella, y ella lo hace de esa forma bien especial. Quisiéramos ahorita, para finalizar y finalizando, que Nadia pueda dar un mensaje a las mujeres que están viendo este testimonio, que posiblemente han dejado la devoción a nuestra Madre, quizás por los problemas que tiene, las cruces que lleva, por el matrimonio como lo tiene, porque quizás está sufriendo una enfermedad de su cuerpo. Que Nadia le pueda dar unas palabras, sobre todo a las mujeres que sean madres,
o jovencita que estás pasando una dificultad y que has perdido la devoción a nuestra Madre. Vamos a finalizar con eso. Claro que sí. Bueno, que estas palabras que yo voy a decir realmente sean inspiradas por el Espíritu Santo, que lleguen a tu corazón y a tu mente con la fuerza de su amor, para que puedas darte cuenta que no estás sola. En primer lugar, reconocer la figura de María como el modelo de mujer es lo más importante. Saber que María aceptó la voluntad de Dios desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios en su vida, en su cuerpo, hasta el momento en el que ella entendió que todo estaba consumado y se había cumplido la voluntad del Padre, al ver a su Hijo clavado en esa cruz, entregando la vida por ti y por mí, y luego de devolver a su Hijo a su Padre, ella siguió siendo una cristiana verdadera, motivando a los demás a que siguieran los pasos que su Hijo había dejado ya en este mundo y en esta tierra. Quiero decirte que la Virgen María es el modelo de mujer. Si ella sufrió, ¿por qué tú y yo no vamos a sufrir? ¿Por qué tú y yo no vamos a pasar también por el Calvario? Pero así como ella también fue asunta al cielo y ella también vivió el gozo de la resurrección de su Hijo y es la reina del cielo y su inmaculado corazón siempre triunfará, tú también saldrás adelante de la situación en la que te encuentres si te aferras con fe y con amor a la voluntad de Dios en tu vida y pides la intercesión de nuestra Madre Santísima. Pude entender que así como un hijo quiere que todos reconozcan a su madre, la quieran, la admiren, miren, ella es mi mami, ¿verdad? De igual manera Jesús quiere que nosotros reconozcamos a su Madre Santísima, que no solamente es Madre de Dios, sino Madre nuestra. Ella es verdaderamente el ejemplo de mujer que debemos tomar. Debemos cerrar nuestros oídos a cualquier comentario que el mundo quiera hacernos de acuerdo a nuestra situación y abramos nuestros oídos al mensaje de nuestra Madre y de nuestra Iglesia. Acercarnos a la confesión, acercarnos a una asesoría espiritual con un sacerdote ungido por Dios, acercarnos a la Eucaristía, acercarnos a leer la palabra de Dios, a hacer ayuno y oración por aquella petición que tú tienes en tu corazón, a leer su palabra y a confiar cada vez más en Él y no en tus propias fuerzas, a dejar todo abandonado en las manos del Señor. Antes de terminar, quisiera preguntarle a nadie, porque esta es un arma poderosa que los católicos tenemos contra el enemigo, contra las tentaciones, contra las pruebas que se nos vienen. ¿Algún testimonio que vos tengas del Santo Rosario? Bueno, yo la verdad podría decir que uno de los testimonios es que cuando rezo el rosario con mucha fe y devoción, siempre el Señor me pone de rodillas. Y yo me sorprendo cómo puedo aguantar tanto tiempo estando de rodillas. Y yo creo que es precisamente porque no eres tú el que está en ese momento, ¿verdad? Sino que es el Espíritu de Dios en tu vida, haciéndote reconocer cuánto necesitas tú de Él y de su Madre. El rosario realmente para mí es un arma, como bien dices tú. Bien dicen también, cuando tú tengas miedo, pues tómala camándola en tus manos y reza. Y creo que también una inspiración que me viene de Dios es que cuando yo estoy en pruebas, yo siempre ando en mi cabeza un Ave María, un Ave María, un Ave María. Sí.
Y a veces me he percatado que yo estoy durmiendo en la noche y digamos, te das una vueltecita y medio entras en conciencia y mi mente está rezando. Y entonces para mí uno de los testimonios es que por medio del rosario también y de las oraciones he podido sacar de mi cabeza pensamientos de desilusión, de desesperanza, de fracaso, de sentirme impotente, y le he dado la autoridad a Dios y a nuestra Madre de que ellos habiten en mi cabeza. Y eso es lo que vive en mi mente, ¿verdad? En mi corazón, pues también mi vida se ve reflejo de eso. Así es que es realmente un arma muy poderosa. Así es. Y los invitamos a ustedes también a que no se cansen de rezar el rosario. Hay personas que, incluso yo conozco una persona, no sé si va a estar viendo este video, pero conozco una persona que tuvo perturbaciones demoníacas por el mal y todo fue disminuyendo. Hoy está completamente liberado, pero fue disminuyendo porque él se aferró al rezo del Santo Rosario todos los días. Entonces él me dice, yo cuando no he rezado el Rosario siento que me hace falta. Y es que es cierto, es una necesidad que se vuelve en nuestras vidas el estar conectados con nuestra Madre, porque si estamos conectados con la Madre, estamos conectados con Cristo Jesús. Así que no tengan miedo de decir, mire, es que yo mejor me voy con Jesús, porque pues sí, no voy a hacer que Jesús se sienta mal. No. Usted nunca va a amar a María más de lo que la ama a Jesús. Así que no se preocupen por la suya, está contento que nosotros tengamos esta devoción a nuestra Madre. De hecho, Él nos las entregó en la cruz. Ahí está tu madre y ahí está tu hijo. Así que vamos a terminar entonces, vamos a hacer una pequeñita oración. Yo voy a pedir a Nadia que la haga y con esto finalizamos. Y la próxima vez que esté Nadia acá va a estar con su esposo Fran y nos van a contar con lujos de detalles todo lo que pasaron. Es increíble, de verdad es increíble. Yo solo les digo, yo no me considero una persona de falta de fe, pero llegó un momento que perdí la fe que Fran iba a cambiar, de veras se lo digo, porque yo veía el cuadro y era complicado, ¿verdad? Pero ustedes van a ver en su canal cómo Fran cambió su vida, cómo Fran hoy es otra persona, luchando siempre, porque siempre tiene esas tentaciones. Eso nunca va a terminar con un adicto. Y ustedes, si hay algún adicto por ahí, lo saben. La lucha es diaria. Así que la próxima vez estará aquí acompañándonos Francisco Rivera, que es el esposo de Nadia, y terminamos con una oración. Nadia, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque en tu bondad y misericordia nos has permitido este día poder compartir parte del testimonio que tú nos has permitido, Señor, obtener por medio de intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Señor, te damos gracias porque tú nos haces recapacitar y entender que no es por nuestras propias fuerzas que vamos a salir victoriosos, que es únicamente por medio de ti, Señor, dejando todo abandonado en tus manos y perseverando en tus caminos, buscando todo aquello que haga crecer nuestro espíritu y nos permita estar en unión contigo, lo que nos va a permitir ver esos milagros en nuestras vidas. Madre Santísima, yo te doy gracias porque tú como buena madre te fijas en nuestras necesidades y andas pendiente de cada uno de tus hijos, de ver cómo los apoyas en sus necesidades. Madre, gracias, porque cuando ya no hay vino, tú vas corriendo y le dices a tu hijo, ya no tienen vino. Y tú, Madre Santísima, propicias ese milagro en el que nace para cada uno de nosotros una nueva esperanza, en el que nace una nueva fuerza para seguir luchando contra la tentación, contra los problemas, una nueva esperanza para poder sanar de una enfermedad, para poder acercarnos a ti
Madre Santísima, y poder llegar al corazón de tu Hijo, que es lo que tú quieres. Que nosotros nos acerquemos cada día más al corazón de tu Hijo, que lo agrademos y que le sirvamos. Gracias porque esta tarde nos has permitido compartir parte de este testimonio. Gracias, Madre Santísima, por tu amor, por tu intercesión, por tu cuidado por cada uno de nosotros. Te pedimos que te quedes con nosotros y que no te alejes nunca, que nos permitas agradarte cada día más. Y a ti, Señor Jesús, también te damos gracias, porque como hijo también has sabido reconocer la grandeza de tu madre, y que sin ella, sin el haber dicho sí, tú tampoco hubieras podido realizar ese plan de amor que Dios tenía contigo y con la humanidad entera. Vamos a decir juntos el Padre Nuestro y el Ave María, para que ellos sigan siempre respaldándonos y apoyándonos en cualquier necesidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Nadia, y gracias a ustedes por estar ahí conectados en este programa de la búsqueda. Así que recuerden, busquen y encontrarán, pidan y recibirán, llamen a la puerta y se les abrirá. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.